Buenas noches, Ingi. Me presento, soy Gabriela Carrasco del tercer semestre de la carrera de comunicación. Barreras de la comunicación y el choque cultural. Cuando hablamos de barreras de la comunicación, la cultura nos proporciona un significado heterogéneo. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Es cuando hablamos de un adjetivo que significa que algo está compuesto por elementos o partes de distintas naturalezas, o sea, de distintos significados. Es necesaria una cierta competencia comunicativa y no solo una competencia lingüística. Nos enseña también cómo comunicarnos a través del lenguaje, los gestos, los vestidos, la comida, la forma de utilizar el espacio. El etnocentrismo y el choque cultural podría aflorar emociones negativas, por lo que nos piden hacer un esfuerzo no solo de relacionarnos con otras culturas, sino también representar la cultura de uno mismo, la cultura de cada uno de nosotros. El incremento de los medios de comunicación, los intercambios comerciales, como dicen las ofertas de programas, los movimientos migratorios y el mestizaje, se ha dado la conformación de comunidades multiculturales, donde a pesar de que compartimos un mismo espacio geográfico, la integración entre los diferentes grupos no siempre es favorable y sabemos eso muy bien, no tenemos todos la misma opinión. La comunicación intercultural no solo implica una aproximación a otras culturas, sino también el esfuerzo de repensar la cultura de nosotros mismos. Es muy frecuente utilizar el método comparativo para describir cada una de nuestras experiencias, así como se viene a establecer lo que es común y lo que es distinto para cada uno de nosotros. Al comparar se enfatiza aquello que se contrapone a nuestros propios valores y creencias, porque compartimos un principio ético de que todas las culturas son dignas y merecedoras de respeto. Estaremos en una posición de igualdad frente a las personas como los ejemplos de interculturalidad en la sociedad actual son los intercambios estudiantiles, también los conocimientos interculturales, las costumbres, las tradiciones, las manifestaciones artísticas que son a través del cine, como dicen, a través del cine o el teatro. Antes se decía que el propósito de la comunicación es vincular y establecer puentes entre las personas o grupos humanos. Por ejemplo, la razón de que la comunicación no logre el objetivo, o sea, de tener una buena comunicación, es por eso mismo, por la falta de comunicación entre nosotros. Lo que existe son fallas, obstáculos para la misma. Un ejemplo que podemos ver, le podría decir por la falta de comunicación. En una entrevista con un terapeuta familiar, una pareja dice que nos habla sobre sus problemas de relación. El terapeuta le pregunta al esposo: dígame, señor, ¿usted ama a su esposa? Y él responde: ¿usted, señora, se siente amada por su marido? También le pregunta a la mujer. Ella hace un silencio, titubea y contesta: bueno, sí, le dice así como que sin comunicarse ampliamente. Y aquí es muy claro describir que el esposo le responde sin dudar. Vuelta, la esposa hace un silencio casi imperceptible. ¿Qué quiere decir? Hay una duda instante y finalmente su respuesta no es convincente. Los obstáculos más comunes para la comunicación y las relaciones humanas son los siguientes. Por ejemplo, cuando no escuchamos, el poder, la ideología, el estatus, cuando juzgamos, las actitudes negativas de los demás, la subjetividad, la rutina de vivir de cada uno, el engaño, la mentira, el lenguaje, el miedo. Las anécdotas que yo podía contar, bueno, ya creo que he puesto en uno de los foros. Sobre esto fue cuando conocí a un amigo venezolano y cuando él me preguntó que si había probado tal comida, y yo me quedo como pensando que, ya que aquí nosotros no lo conocemos conocemos de un modo diferente a las comidas, y pues aún así tuve que preguntarle de qué hablaba y que no lo entendía. Creo que esa fue una anécdota que yo pasé y iba concuerdo al choque cultural. También cuando fui a pasar un tiempo a la ciudad de Quito, sabemos que el clima con el de allá es diferente con el de la Amazonía. Entonces allá tocaba, como digamos, lavar los platos con guantes. Y yo 1000 veces prefería, aunque me muriera de frío, diciendo literalmente, claro,
lavarme así solamente normal, sin guantes, y no lavarlo, y lavarlo normal porque creo que me sentía mejor así. Gracias.